Hola, bendiciones. Soy la profeta Darling de Costa Rica. En esta hora estaba meditando sobre lo que dice la palabra del Señor, que Él vino a buscar lo que se había perdido. Y el Espíritu Santo me habló. Ahí estaba haciendo mis quehaceres y el Espíritu Santo me habló. Y Él me estaba diciendo que Él vino a buscar eso que se había perdido. Y yo le preguntaba, bueno, casi siempre nosotros nos imaginamos que lo que se perdió, lo que está perdido, es lo que está en pecado, lo que andan tomando licor, los que andan en prostitución, aquellos que andan en chismes. Eso es lo que pensamos muchas veces, o nos ha enseñado la religión, por decirlo. La religión nos enseñó que ese era el que se había perdido. Y estando ahí meditando con el Señor, porque nosotros podemos hablar con el Espíritu Santo, Él es una persona y podemos interactuar con Él. Y hablando con Él, yo le decía, señores, ¿quién es qué es lo que viniste a buscar? ¿Quién es ese perdido? Y Él me decía que lo que se había perdido era aquello que había salido de la eternidad y que no había encontrado el camino de regreso a la eternidad. Qué fuerte, porque es totalmente opuesto a lo que la religión cristiana y la religión católica y todas las religiones nos han enseñado, que lo perdido es aquel que anda en perdición, en pecado. Pero para el Señor el perdido, para Dios, aquel perdido es el que salió de la casa del Padre, que no ha encontrado su camino de regreso, aquel que no ha recuperado su memoria espiritual, que aún no recuerda de dónde salió. Dice la palabra del Señor que el hijo pródigo dice que volvió en sí. Eso quiere decir que él dejó de ser el perdido, el que andaba no solamente perdido en este mundo haciendo las cosas del mundo, sino que había perdido el camino a Dios. ¿Cuántos hemos perdido ese camino y nos hemos envuelto en religiosidad? Nos hemos envuelto en nuestra propia prudencia, en nuestra propia religión, en nuestros propios pensamientos. Por eso la palabra de Dios dice que tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos mis caminos. Dice que son totalmente opuestos, dice la palabra del Señor. Y lo que el Señor está esperando es que volvamos a recuperar esa memoria espiritual, que volvamos a recordar de dónde salimos. Él vino a recuperar lo que salió de la casa del Padre un día, aquel que salió haciéndole promesas, aquel que salió diciéndole, Señor, envíame a mí, yo iré, yo haré. Y cuando vino aquí a esta tierra se le olvidó lo que un día le prometió al Señor. Esto fue algo que impactó mi vida esta mañana cuando yo estaba ahí, porque hemos tenido un concepto totalmente erróneo, creyendo que estamos muy bien y nosotros aún hay cosas en nosotros que están perdidas, que no han recuperado. El volver nuestra memoria espiritual es un proceso de santidad, un proceso donde yo voy a culminarlo el día que yo esté en la presencia del Señor, el día que yo pueda regresar a la casa del Padre. Antes tengo que empezar a morir a un montón de áreas, tengo que ir a la cruz. Nadie puede ir al cielo si antes no pasa por la cruz. O somos herederos del reino o somos fugitivos de la cruz, porque no nos gusta morir a lo que sentimos, no nos gusta morir a nuestros propios pensamientos, aún a nuestra propia religión, aún a nuestra propia ambición. No queremos morir. No queremos que el Señor sea el centro de nuestra vida, menos el centro de nuestro ministerio. Creo que hay cosas que todavía tienen que ser alcanzadas. El Señor no solamente alcanzó a esos 12 discípulos, el Señor los discipuló, los llevó a un perfeccionamiento, y eso es lo que Él está buscando de cada uno de nosotros, que podamos dar la medida del hombre perfecto.
Tú eres ese hombre y esa mujer que necesita morir, que necesita dar la medida, esa medida que algunos al 20, al 30, al 40, al 50% y al 100 por 1, que es la medida del varón perfecto. Necesitamos dar la medida, necesitamos entrar en esa santidad que un día tuvimos allá en la eternidad. Que Dios les bendiga.